Comenzó como la mayoría de los finales. No con una explosión, sino con silencio. Ni una sola declaración, ni un mensaje final, ni amenazas, ni negociación. Simplemente, uno por uno, planeta por planeta, puesto de avanzada por puesto de avanzada. Los humanos simplemente se fueron. Algunos dijeron que lo estuvieron planeando durante décadas. Otros dijeron que fue una decisión colectiva espontánea. Pero nadie podía negar la verdad. En menos de 3 ciclos galácticos, cada embajador, técnico, ingeniero, soldado y diplomático humano había desaparecido. Sin rastro, sin despedidas. El Consejo pensó que era algún tipo de maniobra política, un farol, una protesta. Habían visto a la humanidad ponerse emocional antes, siempre despotricando sobre cómo estaban siendo utilizados, como no se les trataba como iguales. El Consejo se reía a puerta cerrada, llamando a los humanos demasiado sentimentales, impredecibles, útiles, pero primitivos. Ahora no se reían. La red comercial colapsó primero. Sin los logistas humanos gestionando rutas de carga a través de zonas oscuras y sectores devastados por la guerra, el flujo de mercancías se ralentizó y luego se detuvo. Economías enteras se doblegaron en semanas. Una docena de especies menores clamaron por ayuda. El Consejo intentó enviar a los suyos, pero nada se movía como los humanos. Ninguna especie atravesaba tormentas del vacío con el instinto visceral humano. Ninguna IA podía replicar sus atajos sucios e intuitivos. Luego vinieron los fallos tecnológicos. Los humanos no eran solo mano de obra. Eran inventores, reparadores, innovadores. La mayoría de los sistemas centrales de la Federación, comunicaciones, controles ambientales, motores de salto, se basaban en modificaciones que los humanos habían hecho a lo largo de los siglos. Sin manuales, sin esquemas, solo genialidad improvisada. Y ahora esa genialidad se había ido. Los motores carraspeaban. Las naves se detenían en pleno salto warp. Los satélites se apagaban. Intentaron aplicar ingeniería inversa a los sistemas, intentaron comprender cómo esos temerarios simios habían mantenido todo en funcionamiento. Pero sin ellos, todo se deshizo, silenciosa, implacablemente. Uno de los ancianos del Consejo, una cosa hinchada de sangre de silicio llamada Quarín, había advertido sobre esto décadas atrás. No podemos construir un imperio sobre las espaldas de aquellos a quienes no valoramos, había dicho. Lo silenciaron, lo llamaron dramático, lo acusaron de favoritismo hacia los humanos. Ahora sus palabras resonaban en cada salón de reuniones como un fantasma con rencor. Lo peor vino después. La seguridad. Los humanos eran los que iban a los rincones oscuros de la galaxia, los que se ofrecían voluntarios para luchar contra piratas, para perseguir a esclavistas del mercado negro, para mantener la línea en mundos fronterizos cuando nadie más lo haría. No porque les pagaran bien. No lo hacían. No porque fueran leales. La lealtad era una broma para el Consejo. Lo hacían porque no podían soportar la alternativa. Porque los humanos tenían algo llamado culpa. Y aunque los alienígenas nunca lo entendieron, se beneficiaron de ello. Ahora los rincones oscuros estaban creciendo. Los ataques aumentaron. Planetas ardían. Los esclavistas operaban a plena luz del día en mundos del Consejo que antes eran seguros. El sindicato Verexi salió de su escondite por primera vez en 200 años. Y nadie se les opuso. Nadie tuvo las agallas porque los humanos se habían ido. Y la galaxia, con toda su superioridad, era blanda. El Consejo se reunía en sesión de emergencia tras sesión de emergencia. La culpa se pasaba como si fuera moneda. Algunos exigían localizar y recuperar a los humanos, forzarlos a volver si era necesario. Otros decían que había que seguir adelante, evolucionar más allá de ellos. Estábamos aquí antes que los terranos, dijo un consejero, y prosperaremos sin ellos. Todos asintieron, pero nadie lo creyó. Intentaron contactarlos. Los humanos no respondieron. Ni un ping, ni una sonda, ni siquiera una señal críptica, solo un silencio mortal que se extendía desde el sistema Sol como una niebla negra. Entonces algo extraño comenzó a suceder. Los aliados de los humanos, las pocas especies que los habían tratado como iguales,
también comenzaron a guardar silencio. No desapareciendo, sino retirándose, blindando sus planetas, cortando comunicaciones, rechazando la ayuda del Consejo. Era como una rebelión silenciosa. Sin guerra, sin bandera, solo un silencio que se extendía. Y en lo profundo del vacío, comenzaron los susurros. Que los humanos no se habían ido. Que estaban construyendo algo nuevo, algo lejos de los ojos del Consejo, más allá de las fronteras conocidas, y que cuando regresaran, si es que regresaban, no volverían como ayudantes. Volverían como reyes. 3 meses después de que los humanos desaparecieran, cayó el primer mundo del Consejo. No una colonia remota, no una luna pobre en recursos. Realar Prime, uno de los 5 mundos fundadores del Consejo Galáctico, un sistema conocido por sus acuerdos de paz, su avanzada terraformación atmosférica y sus ciudades petulantes y estériles. Su gobierno colapsó en 12 horas. El sindicato Verexi se movió como un enjambre. Ataques de precisión, rehenes civiles. Un mensaje al Consejo transmitido en más de 70 idiomas. Este mundo es nuestro ahora. Intentad detenernos. No lo hicieron porque no podían. Las naves del Consejo se movían lentamente sin ingenieros humanos. Los comandantes dudaban sin tácticos humanos. Y peor aún, los soldados se negaban a combatir. Era silencioso, tácito, pero real. Sin humanos en la línea del frente, el resto de las especies se dieron cuenta del poco estómago que tenían para la sangre. El combate sin la determinación humana era como ver a políticos discutir sobre quién muere primero. Así que Relar cayó y la galaxia observó. De vuelta en la estación Eurona, el centro neurálgico de la burocracia del Consejo, el pánico se instaló como una enfermedad. El gran señor Tezeta, una criatura cuya piel translúcida pulsaba de ansiedad, golpeó la mesa de comunicaciones con su apéndice. Debemos establecer contacto directo con Sol, bramó. No más intermediarios, no más diplomáticos. Enviamos una flota. Aterrizamos en la Tierra y negociamos. O tomamos lo que necesitamos. Su voz resonó en la cámara abovedada, provocando murmullos y miradas. El consejero Adrake, una de las pocas especies conocidas por haber luchado codo con los humanos en guerras pasadas, se inclinó lentamente hacia adelante. ¿Te escuchas a ti mismo?, preguntó, con voz baja y pesada. ¿Quieres enviar naves de guerra al espacio terrano? Después de lo que hemos visto, después de lo que construyeron para nosotros, de que murieran por nosotros. Nos han abandonado, espetó Tezeta. No, dijo Adrake. Nosotros los abandonamos a ellos mucho antes de que se fueran. El silencio cayó sobre la sala porque, en el fondo, todos sabían la verdad. Durante más de un siglo, los humanos habían mantenido esta galaxia en pie. No solo con potencia de fuego o tecnología, sino con convicción. Mientras el Consejo celebraba reuniones, los humanos reparaban colonias afectadas por llamaradas solares. Mientras las especies de élite debatían sobre ética comercial, los humanos transportaban suministros médicos a través de campos de asteroides. Habían desempeñado el papel de conserje, soldado, mecánico, terapeuta, y nunca fueron tratados como algo más que músculo prescindible y mascotas peculiares, hasta que dejaron de jugar. Ahora todos se apresuraban. Pero nadie tenía las agallas para admitir lo que habían hecho. La flota no llegó a la Tierra. Esa es la parte que causó conmoción. 17 naves de guerra, una escolta diplomática completa respaldada por 3 acorazados. Desaparecidos. No destruidos, no secuestrados, desvanecidos. Un segundo estaban emitiendo señales desde el sector E-19. Al siguiente, silencio de radio. Los sensores mostraron un pico de distorsión gravitacional. Algo parecido a un agujero negro, pero artificial. Limpio, controlado, humano. Sin restos, sin señales de socorro. El Consejo lo etiquetó como una anomalía cósmica. El resto de la galaxia lo llamó por lo que era: una advertencia. Ya no vas a llamar a la puerta de los terranos. No a menos que estés listo para desaparecer. Más allá del borde exterior, en un sistema previamente marcado como inhabitable, un destello de luz azul trazó el vacío.
Los humanos estaban construyendo. Lo llamaban dominio. No oficialmente, no en los registros, pero eso es lo que susurraban los supervivientes que era el nombre. Una superestructura tan grande que no orbitaba una estrella. La estrella la orbitaba a ella. Construida a partir de núcleos planetarios en bruto, agujeros negros minados y metales que ningún científico del Consejo había catalogado jamás. No era una base militar. No era una colonia. Era algo más aterrador. Una civilización sin concesiones, sin diplomacia del Consejo, sin tratados, sin gobierno compartido, solo la humanidad, sola, desencadenada y despiadada en su ambición. Sus naves, que antes eran cubos de chatarra con cinta adhesiva y genialidad obstinada, ahora se movían como fantasmas a través del subespacio. No emitían pings, no parpadeaban, no pedían permiso, y estaban creciendo. Las especies que una vez se habían aliado con los humanos, o al menos los habían respetado, estaban siendo atraídas silenciosa y voluntariamente, no con amenazas o sobornos, sino con una promesa tácita. Con nosotros, sobrevives. Eso era suficiente. En los mundos del Consejo, la podredumbre se profundizó. El descontento civil se disparó entre ellos. Estallaron disturbios cuando los convoys de alimentos no llegaron. Cuando la seguridad local intentó restaurar el orden, las multitudes corearon una palabra: terrano. No eran protestas por la paz. Eran súplicas. Un grito por el regreso de la única especie que, con todos sus defectos, se preocupaba cuando las cosas iban mal. Pero los humanos no iban a venir. No por el Consejo. Ya no. Habían enviado su mensaje sin palabras. Nos necesitabais más de lo que admitíais. Ahora ved cómo sobrevivís sin nosotros. Todavía había quienes intentaban arreglar las cosas. El almirante Korb, un táctico endurecido y tuerto que una vez comandó flotas junto a oficiales terranos, tomó una lanzadera hacia lo que quedaba del antiguo puesto de retransmisión de sol. Había sido abandonado, flotando en silencio. Las marcas humanas aún cubrían las paredes, señales de advertencia, grafitis, fotos desvaídas de seres queridos pegadas al acero. Caminó por los pasillos vacíos en silencio. En el núcleo, encontró algo que no esperaba. Una grabación oculta tras un código cifrado al que solo un veterano con autorización humana podía acceder. No era una amenaza. Era un diario. La voz de un hombre. Profunda, cansada, real. No notaréis que nos hemos ido al principio. Os reiréis, diréis buen viaje, fingiréis que nunca nos necesitasteis. Pero el tiempo os desgastará. Sentiréis la ausencia como una infección, lenta y progresiva. Os preguntaréis por qué nos fuimos, pero la respuesta siempre estuvo ahí. Simplemente nunca escuchasteis. No nos fuimos por odio. Nos fuimos porque matasteis nuestra voluntad de quedarnos. Una guerra de más, un insulto de más, un ingeniero muerto cuyo nombre nadie recordaba. Así que construiremos nuestro propio mundo. Y esta vez no cometeremos el error de confiar en vosotros. Korb permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. No lloró. No porque no estuviera triste, sino porque estaba furioso. Furioso por haber dejado que sucediera. Furioso porque ninguno de ellos escuchó. Furioso porque este podría ser el legado final de la especie más grande que la galaxia había visto jamás. No recordada por su fuego, sino recordada por lo que sucedió cuando se llevaron ese fuego con ellos. A través de las estrellas, se estaba formando un nuevo mapa, no escrito con tinta, sino con miedo. Sectores enteros ahora estaban marcados como no reclamados, lo que era un eufemismo para demasiado peligroso sin los humanos. El espacio del Consejo se estaba encogiendo. Los Berexis se habían labrado un imperio sin ley. Los señores piratas gobernaban las rutas comerciales. Las especies menores suplicaban ayuda, pero nadie acudía porque todos estaban esperando, observando, esperando a ver qué harían los terranos a continuación. Y finalmente, hicieron un movimiento. No una guerra, no una invasión, una transmisión. Corta, brutal, final, transmitida desde el dominio en todas las frecuencias conocidas, traducida perfectamente a todas las lenguas conocidas. Al Consejo Galáctico, ya no somos vuestros.
No poseéis nuestro trabajo. No merecéis nuestro sacrificio. No somos vuestro escudo, vuestro martillo, ni vuestro plan de respaldo. Os burlasteis de nuestro caos, temisteis nuestros instintos y explotasteis nuestra buena voluntad. Ahora estáis solos. No vamos a volver. Dejad que las consecuencias os enseñen aquello de lo que nuestra lealtad una vez os protegió. Se reprodujo una vez, luego silencio. Pero esta vez, ese silencio no se sintió vacío. Se sintió como una tormenta que extrae el oxígeno del aire antes del impacto. Porque el Consejo finalmente se había dado cuenta de que ya no trataban con simios primitivos. Estaban tratando con otra cosa. Algo que aprendió a construir sin supervisión. Algo que evolucionó más allá del permiso. Algo que todavía recordaba cada insulto, cada traición, cada risa a sus espaldas. Y estaban ahí fuera en la oscuridad, callados, observando, esperando. Los sectores exteriores se estaban muriendo. No lo anunciaron. No fue un evento catastrófico que el Consejo pudiera exhibir en una pantalla de crisis. Fue más silencioso, más lento, pero mucho más brutal. Comenzó con sistemas que se oscurecían. Sin señales, sin balizas comerciales, sin tráfico de saltos. Colonias que una vez pulsaban con luces y ruido ahora flotaban en la sombra. Se enviaron exploradores del Consejo a investigar. Los pocos que aún se ofrecían voluntarios. La mayoría no regresó. Los que lo hicieron, estaban conmocionados, reacios a hablar. Susurraban sobre planetas despojados, con la infraestructura abandonada como huesos roídos. Poblaciones enteras desaparecidas. Sin cuerpos, sin sangre, solo silencio y extraños símbolos grabados a fuego en el acero y la piedra. Símbolos humanos, no insignias militares ni banderas planetarias. Estos eran más antiguos, arraigados en la tierra, primitivos, casi tribales. El cráneo de un lobo, un árbol en llamas, una huella de bota sobre una estrella. No llevaban eslóganes. No lo necesitaban. El mensaje era claro. Ya no pertenecéis aquí. Dentro de la alta cámara del Consejo, las discusiones se convirtieron en griteríos. Las alianzas se deshilacharon. Volaron las acusaciones. Tu especie saboteó las redes comerciales terranas. No, la tuya los presionó para que abandonaran la reconstrucción de la posguerra. Todos los usasteis, cada uno de vosotros. Aplaudíais cuando sangraban y susurrabais cuando lloraban. El gran árbitro, antes una figura de diplomacia tranquila, ahora era solo una cáscara de ansiedad, su tercer corazón constantemente medicado para evitar que fallara a mitad de sesión. Golpeó el martillo. Esto es inútil, dijo, con la voz cascada por la edad y el fracaso. No podemos deshacer el pasado, pero debemos salvar el presente. Tenemos que llegar a ellos de alguna manera. No hubo voluntarios. Nadie quería ser el próximo enviado en desaparecer. Nadie quería entrar en el espacio controlado por los terranos, ahora conocido a puerta cerrada como la zona negra. Ni siquiera los mercenarios mordían el anzuelo. Fue entonces cuando alguien mencionó a Orlan Strand. Strand no era un consejero. Nunca lo había sido. No vestía túnicas ni hablaba con tópicos. Era de origen terrano, pero no alineado. Uno de los últimos mercenarios humanos que quedaban en el espacio del Consejo. Un veterano de combate. Sin rango, sin lealtad, sin amor por la galaxia que vio a su gente marcharse. Vivía en Borac 6, una roca industrial que orbitaba un sol muerto, un planeta donde las cosas olvidadas se oxidaban en silencio. Trabajaba solo, vivía fuera de la red y aceptaba contratos que nadie más tocaba. Su nave era antigua para los estándares del dominio, pero muy modificada, marcada con agujeros de bala y cicatrices de explosiones. Volaba como si no le importara si regresaba. Y tal vez no le importaba. Strand era el tipo de hombre que había perdido demasiado y lo había enterrado bajo una lógica fría y un pesado silencio. No bebía, no socializaba, no rememoraba. Gran parte de su equipo todavía llevaba viejas marcas militares terranas, incluido un parche descolorido en su hombro. No se espera rescate. Le ofrecieron créditos. Se rió. Le ofrecieron un perdón total por crímenes de guerra pasados.
Sonrió con desdén. Le ofrecieron acceso a registros de inteligencia humana previos al éxodo, del tipo que nunca había visto, ni siquiera durante su servicio. Eso captó su atención. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, con voz baja y áspera como papel de lija. ¿Por qué?, dijo el representante del consejo, tragando saliva. Eres el único terrano que no ha desaparecido. Los ojos de Strand se entrecerraron. Miró por el mugriento visor hacia el vacío. No desaparecieron, dijo. Simplemente dejaron de coger el teléfono. Dejó Borax 6 en menos de una hora. Su nave, el colmillo del guardián, traqueteó como un animal moribundo cuando saltó, pero aguantó. Strand no se molestó en enviar solicitudes formales de autorización. El espacio del dominio no tenía burócratas para responder de todos modos. Las coordenadas de salto eran antiguas, una suposición basada en avistamientos de naves del dominio y pulsos gravimétricos. Cuanto más se adentraba, menos balizas veía. La navegación se convirtió en una conjetura. Finalmente, incluso sus sensores comenzaron a distorsionarse. El propio tejido del espacio cambió, como si algo estuviera presionando contra él. Entonces, justo antes de que sus comunicaciones murieran, un mensaje parpadeó en su pantalla. Si no eres uno de nosotros, date la vuelta. Strand se reclinó en su asiento, exhaló lentamente y respondió en código militar terrano codificado en tonos de pulso. Tampoco soy uno de ellos. Pasaron 10 segundos, luego 20. Entonces el vacío parpadeó. Se abrió una singularidad. No un agujero de gusano natural. Uno artificial. Hecho por humanos. El colmillo fue arrastrado como una hoja en un desagüe. Lo que Strand vio al otro lado no se parecía a ninguna colonia o puesto militar que hubiera visitado. Se sentía antiguo, pero no en el tiempo. En el diseño. Vastas y silenciosas construcciones giraban lentamente alrededor de una estrella enana azul, formando figuras y estructuras entrelazadas. Mundos anillo masivos, asteroides blindados, ciudades construidas en los núcleos vaciados de lunas. No había patrullas, ni advertencias, pero podía sentir ojos sobre él. Una voz llegó por sus comunicadores. Masculina, tranquila, fría. Indique su origen e intención. Strand respondió sin rodeos. Veterano terrano, sin lealtad actual. He venido a hablar. ¿Con quién? ¿Con quién todavía recuerde lo que dimos y lo que nos quitaron? Otra pausa, luego silencio, luego un tirón. Suave pero innegable, su nave era guiada por manos invisibles. Aterrizó en Fuerte Meridiano, una ciudad flotante construida en el esqueleto de un antiguo acorazado terrano. En el momento en que sus botas tocaron la superficie, fue recibido con armas. Armas humanas. Armaduras negras, visores bajados, sin insignias. Uno se adelantó, se quitó el casco. Strand reconoció el rostro de inmediato. Coronel Ardan Wells, desaparecido en acción durante más de una década. Se le creía muerto en la campaña de Dravik. Un hombre cuyo nombre solía imponer respeto en todas las flotas. No pensé que te enviarían a ti, dijo Wells. No lo hicieron, respondió Strand. ¿Qué quieres? Quiero saber por qué estamos dejando que se ahoguen sin luchar. Wells esbozó una sonrisa amarga. Ya luchamos, Orlan. Solo que ellos nunca se dieron cuenta. Wells no lo llevó a una sala del trono o a una cámara del consejo. Lo llevó a un muro digital negro que se extendía por millas, cubierto de nombres humanos, ingenieros, médicos, soldados, mineros, diplomáticos, gente que había muerto al servicio del consejo. No durante grandes guerras, sino en sacrificios silenciosos, en fallos de naves, en colonias colapsadas, en incidentes de sabotaje que el consejo nunca investigó. Nombres que nunca fueron recordados en ningún monumento alienígena, nunca pronunciados durante los memoriales del consejo. Strand los miró en silencio. Vi a un hombre morir manteniendo estable un reactor para que un niño del consejo pudiera vivir, dijo Wells. Nunca se lo agradecieron. Demonios, nunca lo recordaron. Strand apretó los puños. ¿Por qué no acabar con ellos?, preguntó. Podríamos,
admitió Wells. Pero es mejor así. Dejar que se pudran. No, dijo Wells, entrecerrando los ojos. Dejarlos enfrentar lo que construyeron. Una galaxia sin nosotros. El dominio no era una potencia militar. Era una civilización en la sombra diseñada para ser inexpugnable. Tenían la tecnología, los números, la infraestructura. Pero su verdadera arma no eran las naves. Era la ausencia. El vacío silencioso dejado donde una vez estuvo la voluntad terrana. Que el Consejo ruegue. Que los piratas quemen sus mundos. Que las especies menores cuestionen su lugar. Que sientan cada gramo de lo que desecharon. Strand se quedó más tiempo del previsto. Caminó por los pasillos de ciudades que no estaban en ningún mapa. Vio programas de entrenamiento donde los niños aprendían ingeniería antes de aprender matemáticas. Visitó orfanatos llenos de supervivientes de guerra, no humanos. Refugiados acogidos por el dominio, especies que una vez fueron daños colaterales en las guerras del Consejo. Ahora criados bajo protección terrana. Vio una sociedad no obsesionada con el poder, sino con el control, sobre su destino, sobre su futuro, sobre las cicatrices del pasado. Y finalmente, conoció al arquitecto. Sin nombre, sin rostro, solo una voz detrás de un velo, un exnegociador del Consejo, humano, una vez traicionado, ahora orquestando la silenciosa venganza de la ausencia. ¿Estás aquí para hacer las paces?, preguntó la voz. Strand negó con la cabeza. No, estoy aquí para entender los términos de la guerra. La voz se rió entre dientes. No hay guerra, Strand. Solo hay memoria y silencio, y el sonido de imperios desmoronándose bajo su propia arrogancia. De vuelta en el espacio del Consejo, la noticia se extendió rápidamente. El mercenario humano que se atrevió a entrar en territorio del dominio había regresado. No trajo amenazas. No trajo planos. Trajo un espejo y obligó al Consejo a mirarse en él. Les entregó un chip de datos. En él, un mensaje, una sola frase. Este es el precio por olvidar quien sangró por vosotros. Nadie supo qué decir. Nadie se atrevió a decir nada. Y por todas las estrellas, en callejones y sistemas rotos, el nombre terrano regresó. No como un insulto, no como una broma, sino como una advertencia. Porque si el silencio era así de ruidoso, ¿qué pasaría si los humanos decidieran hablar de nuevo? Fue en el planeta Beltraxis donde el pánico comenzó a convertirse en desesperación. Beltraxis había sido llamada una vez la corona del Consejo, un mundo joya de paisajes prístinos, climas artificiales y universidades que formaban a mentes alienígenas de élite en política, diplomacia y ética. Era el tipo de lugar donde los humanos siempre habían sido invitados. Técnicos sonrientes, mensajeros, guardaespaldas, pero nunca líderes. Ahora se estaba deshaciendo, no por la guerra, sino por la realidad. Los reactores comenzaron a fallar primero, luego las redes de procesamiento de alimentos. El planeta había sido autosuficiente gracias a la tecnología terrestre adaptada, diseñada por ingenieros terranos fuera de servicio décadas atrás. Eficiente, compacta, resistente. Pero nadie había mantenido el sistema desde que los humanos se fueron porque nadie podía. El conocimiento no se había preservado. Sin manuales, sin copias de seguridad. Los ingenieros les habían advertido y fueron ignorados. El día que la red de purificación de agua colapsó, se les dijo a más de 12 millones de residentes que evacuaran. Solo la mitad lo logró. El resto se amotinó, murió de hambre, murió, y el Consejo todavía discutía sobre la redacción de sus declaraciones de emergencia. Fue un conserje quien garabateó las palabras en el muro exterior del edificio del gobierno en un común galáctico chapurreado. Necesitamos a los monos de vuelta. La imagen se hizo viral en menos de un ciclo. Las reuniones del Consejo ya no se celebraban en grandes salones. Se llevaban a cabo en búnkeres, en las sombras, en transmisiones encriptadas llenas de negación y excusas. Cada sesión tenía el mismo objetivo: sobrevivir. Las transmisiones del dominio habían aumentado, pero no eran amenazas. Ni siquiera eran demandas. Eran historias. Clips de diplomáticos del Consejo riéndose de la emoción humana.
Un general Barnati llamando a los terranos de vida corta y mal genio. Un archivo de audio de una reunión del Consejo donde una solicitud de pago por riesgo para los trabajadores terranos fue rechazada con risas reales. Los humanos estaban reproduciendo la verdad. No propaganda, no exageración, solo memoria, sin editar, sin concesiones, brutal. El metraje más condenatorio provenía de la campaña Mrex, una guerra que oficialmente no existió. Las fuerzas del Consejo habían desplegado en secreto unidades humanas en un planeta infestado de parásitos nativos. Sin inteligencia, sin plan de evacuación, solo una misión suicida. Solo un soldado logró salir. Su rostro, sucio y ensangrentado, llenó la pantalla mientras se desplomaba en una cápsula de recuperación. Sus últimas palabras: no pensaron que volveríamos. Ahora, ese video se repetía en el espacio del dominio y en frecuencias abiertas. No pensaron que volveríamos. Y tal vez tenían razón, porque incluso ahora, el Consejo no podía obligarse a decir la única palabra que podría haberlo salvado. Perdón. De vuelta en el espacio del dominio, Strand se había quedado más tiempo del que pretendía. No hablaba mucho. No fingía pertenecer. Pero el silencio aquí, este imperio creciente en la oscuridad, se sentía diferente al del territorio del Consejo. No se basaba en el miedo. Estaba enfocado. Dondequiera que miraba, había proyectos. Terraformadores construyendo entornos al estilo de la Tierra en lunas destrozadas. Centros de investigación rediseñando la tecnología del Consejo en diseños más elegantes y potentes. Colonias agrícolas utilizando cultivos híbridos que antes se consideraban demasiado inestables. Sin política, sin votos, solo acción, propósito. Una vez se sentó con un joven mecánico, de apenas 20 años, que le mostró el nuevo esquema de motor que había construido. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Strand. Archivos. Cosas viejas de la Tierra. De la antigua Armada Terrana. Hice algunos ajustes, dijo el chico. ¿Quién te enseñó a leer esos diseños? El chico parpadeó. Nadie. Lo descubrimos. Aprendemos ahora. Nunca nos dejaron aprender en ese entonces. Siempre nos daban órdenes. Siempre mantenían el conocimiento bajo llave. Ya no. Golpeó a Strand más fuerte de lo que esperaba, porque ya no se trataba solo de venganza. Los humanos no solo se estaban marchando. Estaban reemplazando la galaxia que los abandonó. Y lo estaban haciendo mejor. La primera deserción del Consejo llegó 2 semanas después. La Confederación Hari, una raza menor conocida por el comercio, la logística y el transporte, anunció que se alineaba formalmente con el dominio. No lo ocultaron. No pusieron excusas. Enviaron un solo mensaje. Recordamos los convoys humanos durante los años de la plaga. Recordamos quién vino cuando vuestro consejo ignoró nuestros gritos. Elegimos a los que nos eligieron a nosotros. Esa fue la grieta que rompió la presa de par en par. Decenas de mundos menores siguieron. No porque fueran amenazados, sino porque finalmente se habían dado cuenta de que los humanos nunca habían sido los monstruos. Habían sido la columna vertebral, y el consejo solo la boca. En el centro de todo, el cuartel general del dominio, Fuerte Meridiano, pulsaba como un sol negro. El arquitecto no había hecho otra declaración pública. No tenía por qué. Su silencio decía más de lo que las palabras jamás podrían. Pero bajo la superficie, dentro de las sombras de las salas de planificación y los mapas de estrategia, las cosas estaban cambiando. Wells encontró a Strand de nuevo durante una tormenta en los campos de cristal de Orbitus 9, donde los motores de prueba rugían por el cielo como dioses mecánicos. Hemos estado escuchando, dijo Wells. Strand asintió. Al consejo, a los desertores, y no lo sienten, dijo Wells. Están asustados. No es lo mismo. Strand esbozó una sonrisa cansada. No, pero es un comienzo. Wells no le devolvió la sonrisa. Se habla, dijo, de que intentarán algo desesperado. ¿Qué tipo de desesperado? Un ultimátum, un ataque, una flota suicida, tal vez incluso un arma a nivel de especie. Los rumores dicen que han estado investigando tecnología reliquia,
aniquiladores de planetas. Se pensaba que eran mitos, pero ya sabes cómo el pánico reescribe la historia. Strand miró hacia los campos de pruebas. Si disparan una sola vez, dijo, no solo perderán la guerra. Wells lo miró fijamente. Perderán la galaxia. El arma llegó antes de lo esperado. No fue lanzada. Ni siquiera fue activada. Fue encontrada. Un intento fallido de un mundo moribundo, Creyit Prime, una especie del Consejo al borde de la inanición. Habían construido un disruptor planetario improvisado usando tecnología del dominio del mercado negro. Explotó al arrancar. La explosión mató a 3 millones. Desestabilizó el núcleo del planeta. Y la única razón por la que no se volvió crítico fue que un dron automático del dominio interceptó el núcleo en el último segundo, lo apagó, estabilizó la combustión y eyectó los restos al espacio profundo. El mismo dominio que Creyit se había negado a reconocer, del que se había burlado, a los que había llamado bárbaros con trajes prestados. El dominio lo salvó y no dijo una palabra. Sin represalias, sin exigir gratitud. Simplemente se fueron. Y eso es lo que lo hizo peor, porque despojó la última mentira que el Consejo se había estado contando a sí mismo, que los humanos eran vengativos, que habían reaccionado de forma exagerada, que su silencio era infantil. No, su silencio era disciplina. Su silencio era superioridad. Y el Consejo ni siquiera era una nota a pie de página en este nuevo capítulo. Fue el almirante Korb quien finalmente se levantó. Había servido junto a los terranos en las primeras guerras, los había visto sangrar, los había visto morir, había enterrado a más de los que podía contar. Se hizo público, una transmisión en vivo a cada sistema que aún estaba bajo control del Consejo. Sin filtros, sin guiones, solo su voz. Un veterano hablando claro. Nosotros hicimos esto, dijo. Tomamos y tomamos, y cuando dieron más, nos ridiculizamos por ello. Los enviamos a morir y fingimos que fue su elección. Nos apoyamos en sus espaldas hasta que se rompieron, y luego escupimos en sus tumbas. Vi a un soldado terrano sacar a 3 de mis hombres de una nave de desembarco en llamas con un pulmón colapsado y un solo brazo. El Consejo ni siquiera añadió su nombre al muro. No los merecemos. Pero tal vez, solo tal vez, si admitimos eso, nos dejen vivir. La transmisión se extendió como la pólvora. Algunos rieron, algunos lloraron, algunos volvieron sus ojos hacia el espacio del dominio y susurraron, por favor. Pero los humanos no respondieron. No necesitaban hacerlo, porque ahora la galaxia finalmente entendía. Esto no era una guerra. No era una protesta. Esto era evolución, y la Tierra había dejado al resto atrás. La decisión se tomó en secreto, no por el Consejo en su conjunto. Esa reliquia fracturada ya no era capaz de unidad. Esto provino de los 3 núcleos, las únicas especies que aún mantenían un poder significativo, los Beltra, los Wanari y el dominio Elbok. No informaron al resto. No hubo votación, ni debate, solo miedo. Y del miedo surgió la desesperación. Así que activaron el protocolo Serafín, una contingencia que había estado sellada durante siglos, enterrada tan profundamente que la mayoría creía que era un mito, un sistema de seguridad para cuando la diplomacia fallaba, la guerra fracasaba y el poder se escapaba entre dedos temblorosos. El protocolo Serafín no era un arma en el sentido tradicional. Era un disparador, un sistema automatizado oculto dentro de antiguos satélites que orbitaban múltiples sistemas reclamados por el dominio. Satélites instalados décadas atrás, cuando todavía se confiaba lo suficiente en los humanos como para que nunca sospecharan una traición. Cuando se activaran, desatarían una cascada de cargas de singularidad, generadores de agujeros negros microscópicos diseñados para consumir todo dentro del núcleo de un sistema, no solo planetas, estrellas. Sin advertencia, sin supervivencia, sin rastro. Los 3 núcleos se dijeron a sí mismos que era necesario, que la humanidad se había convertido en una amenaza para el equilibrio de la galaxia, que el dominio se estaba excediendo, que dejarlos crecer sin control significaba la extinción para todos los demás. Se dijeron a sí mismos todo lo que necesitaron para vivir con el hecho de que estaban a punto de cometer un genocidio. Los satélites se armaron, silenciosos, invisibles, indetectables.
Eligieron 3 sistemas. El Draxis, un conocido mundo científico del dominio. Dera 7, una colonia de especies híbridas abiertamente aliada con los humanos. Y, el más audaz de todos, Argo Prime, que se creía uno de los planetas de fabricación principales de la infraestructura del dominio. Las cargas estaban programadas para detonar simultáneamente, sincronizadas al nanosegundo. El plan era enviar un mensaje: todavía tenemos el poder. No sois dioses. No sois intocables. Excepto que las cargas nunca se dispararon, porque 3 horas antes de la detonación, cada satélite simplemente se apagó. Sin explosiones, sin alertas, solo silencio. Luego, se transmitió un único mensaje de audio directamente a los líderes de los 3 núcleos. Sin encriptación, sin rastro, sin fuente, solo una voz humana, tranquila, imperturbable, masculina y profunda. Sabemos lo que intentasteis hacer. Luego una pausa. Larga, pesada, como si no hubiera terminado de hablar. Esa era vuestra única oportunidad, vuestro único intento, vuestro último movimiento. Luego silencio. El mensaje se cortó. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera represalia. No fue fuego y flotas. No fue sangre y balas. La humanidad no descendió como una tormenta. Eliminaron al Consejo de la Galaxia sin disparar un solo tiro. El primer paso: estrangulamiento económico. Los comerciantes alineados con el dominio dejaron de reconocer las monedas del Consejo. Cada mercado negro, cada centro de transporte, cada mundo neutral, todos comenzaron a exigir créditos terranos. ¿Por qué? Porque los créditos terranos estaban respaldados por resultados, por tecnología, por supervivencia. El dinero del Consejo, por otro lado, estaba respaldado por la promesa de imperios moribundos y sillas vacías. El comercio colapsó de la noche a la mañana. Las redes eléctricas fallaron porque no se podían comprar drones de reparación. Las colonias hambrientas degeneraron en un caos feudal porque no se podían enrutar los envíos de alimentos. Las naves quedaron varadas a mitad de salto, incapaces de comprar combustible. La civilización del Consejo nunca se había construido realmente sobre su propia fuerza. Había sido apuntalada por la voluntad humana y ahora se estaba desangrando. El segundo paso fue más sutil. Reescribir la historia. El dominio lanzó una ola de datos. Una descarga masiva de información a través de miles de sistemas. Documentos, metraje, informes. Nada falso, nada dramatizado, solo la verdad. Equipos médicos humanos salvando colonias durante las guerras de la plaga. Ingenieros humanos quedándose atrás para sostener reactores colapsados mientras los diplomáticos alienígenas huían. Soldados humanos desafiando órdenes suicidas para proteger a especies que una vez los llamaron brutos. Todo real, todo verificado, y todo entregado directamente a las personas que el Consejo había gobernado durante siglos. El efecto fue inmediato. Levantamientos, motines, revueltas civiles. Los monumentos del Consejo fueron derribados. Estatuas de héroes de guerra alienígenas profanadas y reemplazadas con toscas tallas de soldados terranos sosteniendo a aliados sangrantes en sus brazos. Y lo más poderoso de todo, un archivo de video titulado Recordamos, un corto de 20 minutos que documentaba los sacrificios silenciosos de terranos comunes en 100 mundos. Terminaba con una línea. Nunca quisieron agradecimientos. Solo querían ser vistos. El dominio nunca pidió a nadie que se volviera en su contra. Solo les mostraron quiénes eran realmente sus enemigos. El tercer paso: absorción, no conquista, rescate. El dominio comenzó a invitar a mundos rotos a su redil, uno por uno. Sin demandas, sin juramentos, sin impuestos. Solo un simple mensaje: venid a nosotros y os ayudaremos a reconstruir. No como súbditos, como supervivientes. El espacio controlado por el dominio se expandió de la noche a la mañana. Especies que antes eran leales al Consejo, incluso sus antiguos soldados, depusieron las armas y suplicaron ser admitidos. Y la humanidad nunca se regodeó. Solo observaron, dejando que el peso de la justicia colapsara las últimas torres de arrogancia. Fue el almirante Korb quien lo vio venir primero.
Se paró en la cáscara en ruinas de lo que solía ser la gran cámara del consejo, ahora abandonada, resonando con fantasmas y viejas discusiones. Miró hacia la cúpula de vidrieras, medio destrozada por un bombardeo durante los últimos disturbios, y dijo simplemente: no nos están castigando. Nos están reemplazando. Un oficial subalterno lo miró confundido. ¿Reemplazando? Corb asintió. Esto no es venganza, es evolución. No destruyeron los viejos sistemas. Simplemente los dejaron pudrirse. Y ahora están construyendo uno mejor. Salió del salón sin decir otra palabra. Nunca regresó. Algunos dicen que desertó. Otros dicen que caminó hacia el vacío y dejó que se lo llevara. De cualquier manera, nadie lo detuvo. Y entonces, por fin, la Tierra habló. No el dominio, no las colonias fronterizas. La Tierra, el sistema Sol, el hogar al que nadie se había podido acercar durante años. Comenzó con una señal, un pulso de amplia frecuencia que llegó a todas las matrices de comunicaciones activas de la galaxia, traducido a todos los idiomas conocidos, incluso a los extintos. Un mensaje final, una declaración, un elogio fúnebre. A aquellos que nos conocieron, nos usaron, nos enterraron. Esta es nuestra última transmisión. Construisteis vuestro imperio sobre nuestras espaldas, os reísteis de nuestro dolor, despreciasteis nuestro fuego. Temisteis nuestras emociones, os burlasteis de nuestros instintos, olvidasteis a nuestros muertos. Y cuando nos marchamos, nos culpasteis por el vacío que creasteis. Pero ahora no hay necesidad de culpar. No hay necesidad de rogar. No hay necesidad de recordar. No vamos a volver. No estamos enfadados. Hemos terminado. No volveréis a saber de nosotros. Ni de viva voz. Ni con violencia. La galaxia pertenece a quienes eligen construir, no a quienes se aferran a tronos hechos de fantasmas. Este es el último mensaje terrano. Nos hemos ido. Y con eso, la señal terminó. Siguió un apagón final. Cada último nodo de comunicación humano fuera del espacio del dominio se cerró. No más naves, no más mensajes, solo silencio. Pero esta vez, la galaxia no se rió. Esta vez, lloraron. Porque por primera vez en la historia conocida, la galaxia entendió lo que realmente significaba estar sin la humanidad. Y fue entonces cuando comenzaron los rumores. Que en lo profundo del vacío, más allá de las estrellas cartografiadas, más allá de la física conocida, algo nuevo estaban haciendo. No una flota, no un arma. Algo más. Un futuro construido por terranos donde la memoria era sagrada, donde el sacrificio no se olvidaba y donde ningún alienígena volvería a poner un pie. Lo llamaron el silencio. Los historiadores, los pocos que aún se atrevían a registrar en una galaxia construida sobre el olvido, marcaron esa fecha como el fin de la antigua era galáctica. No con fuegos artificiales, no con una revolución, ni siquiera con sangre. Solo silencio. No más señales terranas. No más susurros desde el espacio del dominio. No más advertencias. Fue como si la humanidad se hubiera desvanecido del universo por completo, dejando solo ecos, ruinas y consecuencias. Sistemas enteros cayeron en el abandono en las semanas siguientes. Sin comercio, sin la logística construida por humanos, cadenas de suministro enteras se rompieron como cables podridos. Estallaron crisis médicas. Guerras civiles se encendieron por unidades de filtración de agua y depuradores atmosféricos, sistemas que los humanos una vez repararon gratis solo porque no podían soportar ver a la gente morir. La ironía era brutal. La misma especie de la que se burlaban por ser demasiado emocional, demasiado impulsiva y demasiado caótica, había resultado ser lo único que mantenía unido este destrozado rompecabezas galáctico. Y ahora todo se estaba desmoronando. En la luna fracturada de Kesle-Yun, una reunión de líderes de especies se encontró en la desesperación. No eran restos del Consejo. El Consejo estaba efectivamente muerto. Eran gobernadores planetarios, señores de la guerra, políticos exiliados y potencias corporativas aferrándose a la relevancia. Se reunieron en secreto, rodeados de seguridad privada. Todos vigilaban a todos. El tema era simple.
¿Qué hacemos ahora que los terranos se han ido? No había unidad en la sala. Un orador, un magnate corporativo con profundas cicatrices en su hocico reptiliano, ladró: reconstruimos. Evolucionamos. No los necesitamos. Otro, un esbelto diplomático de piel violeta de una raza casi extinta, siseó de vuelta: dices eso ahora, pero tus flotas no se han movido en un mes. Tus drones mineros no han funcionado desde que el último técnico terrano desapareció. Un ser más anciano, uno de los antiguos arquitectos económicos del Consejo, simplemente se sentó en silencio. Cuando se le pidió un comentario, finalmente murmuró: deberíamos haber escuchado cuando nos advirtieron. Pensamos que éramos reyes. Ellos eran solo la leña que quemamos para mantenernos calientes. Luego salió de la habitación y se pegó un tiro. El resto discutió durante 3 días más antes de disolverse. No se resolvió nada porque en el fondo todos sabían la verdad. La humanidad se había vuelto intocable, no por la fuerza, sino por la ausencia. Y la ausencia era un castigo mucho peor que la muerte. Mientras tanto, en la franja galáctica, comenzaron a surgir extraños avistamientos. Naves que no usaban motores de salto estándar. Firmas de motor que se registraban como energía negativa, violando la física conocida. Flotas que aparecían en un sector, desaparecían sin dejar rastro y luego reaparecían a 100 años luz de distancia en cuestión de minutos. Ninguna de ellas llevaba banderas. Ninguna respondía a las llamadas. Pero todas compartían un rasgo común: diseño terrano. Cascos negros y elegantes, brillos rojos bajo el chasis, formaciones asistidas por IA que se movían como depredadores en formación. Sin energía desperdiciada, sin vacilaciones. Al principio, fueron descartados como un mito. Luego, un convoy diplomático en el sector J9 desapareció. Se desvaneció sin dejar rastro. No atacado, no destruido, simplemente desaparecido. Se encontró un solo mensaje en el registro de su nave. Se os advirtió: este espacio ya no os pertenece. Tuvisteis vuestro tiempo. Lo desperdiciasteis. No había firma. Solo un único símbolo. Una huella de bota terrana sobre una estrella agrietada. El mensaje era claro. Esta ya no era su galaxia. En Asterisk 4, un pequeño mundo agrícola que luchaba por sobrevivir sin los sistemas de control climático diseñados por humanos, un excolono terrano llamado Beng Chou salió de su escondite. Se había quedado atrás después de la retirada, no por lealtad al Consejo, sino porque se había enamorado de una mujer nativa y había tenido una hija con ella. Mitad humana, mitad Yori. Los locales le habían escupido cuando ocurrió el éxodo. Lo llamaron traidor. Dijeron que era solo otro mono que debería haberse ido con el resto. Pero ahora, con los cultivos muriendo y los sistemas fallando, vinieron a su puerta en medio de una tormenta. El líder de la aldea, una vieja criatura encorvada que una vez testificó contra los humanos durante los debates comerciales, cayó de rodillas en la puerta de Chou. «Ayúdanos», susurró. Chou miró a su hija, luego de nuevo al hombre. «Os lo advertí», dijo fríamente. «Os dije lo que pasaría». «No escuchamos», dijo el líder, con la voz quebrada. «No entendimos». «No os importó», espetó Chou. Un largo silencio pasó entre ellos. Luego, en voz baja, Chou salió y comenzó a reparar el viejo sistema de agua a mano. No por los ancianos, no por la aldea, sino por los niños, porque esa seguía siendo la diferencia. Los humanos recordaban cómo preocuparse. Incluso después de todo. En los confines lejanos a donde ningún mapa del Consejo se atrevía a ir, algo masivo se agitó. Los observadores lo llamaron el velo. Una creciente región del espacio donde los sensores se volvían ciegos y las comunicaciones enmudecían. Al principio, era pequeño. Luego comenzó a expandirse. No en línea recta, no como un arma. Se movía como una frontera. Un muro lento y deliberado que se arrastraba hacia afuera. Las naves que lo cruzaban nunca regresaban. Los satélites que lo escaneaban se sobrecargaban y se apagaban. Algunos creían que era una megaestructura terrana. Otros creían que era algo peor. Una zona de cuarentena que dividía la galaxia en 2 lados.
Antes de la humanidad, después de la humanidad. Y aún no llegaba una palabra del dominio. Ni reclamaciones, ni amenazas, ni declaraciones. Solo ese creciente silencio y el lento desplazamiento de las estrellas detrás de él. En Vales Prime, uno de los últimos centros de información en funcionamiento en el espacio del Consejo, un joven archivista de datos comenzó a compilar un nuevo registro. Lo llamó el Libro de las Especies Olvidadas. No enumeraba los nombres de los alienígenas caídos. Enumeraba a los humanos, no solo generales e ingenieros, sino trabajadores portuarios, médicos de campo, equipos de mantenimiento, técnicos de traducción, niños que murieron en naves coloniales mientras intentaban reubicar a una población enferma de un mundo moribundo. Llenó página tras página con cada nombre terrano confirmado que había desaparecido de los registros del Consejo. Y al final de cada entrada, escribía lo mismo. Nunca pidieron elogios, solo un propósito. El archivo fue prohibido en 2 semanas. Pero para entonces, ya se había extendido a más de 1000 sistemas. La verdad estaba suelta, y no había forma de volver a meterla en la jaula. Mientras tanto, en Fuerte Meridiano, en lo profundo del territorio del dominio, tenía lugar una conversación. Wells estaba con el arquitecto, ya no oculto tras pantallas o sombras. Un hombre ahora envejecido, desgastado, pero aún más agudo de lo que la galaxia volvería a ser jamás. «Los hemos quebrado», dijo Wells. «Ahora piden limosna». El arquitecto negó con la cabeza. «No, solo están viendo las grietas bajo las que siempre vivimos». Caminó lentamente hacia una proyección, un mapa holográfico del espacio conocido. El antiguo territorio del Consejo era una telaraña de colapso. El sector del dominio, en contraste, pulsaba como un único y constante latido. La diferencia, dijo el arquitecto, es que ellos construyeron para el control. Nosotros construimos para la memoria. Se volvió hacia Wells. Olvidaron lo que dimos, y ahora pagan el precio. Wells hizo la única pregunta que quedaba. «¿Los dejamos entrar?» El arquitecto no respondió de inmediato, pero luego dijo, «Un día, tal vez. Pero no hasta que entiendan que nunca fuimos los bárbaros. Fuimos los cimientos, y ya hemos terminado de ser pisoteados». Su nombre era Rylan Thorne, y una vez había estado al frente de una flota que abarcaba 5 sectores. Ahora estaba solo. No como comandante, ni siquiera como soldado, solo otro hombre que llevaba el peso de una civilización que finalmente se había dado cuenta de lo que había perdido. Demasiado tarde. Thorne nunca había amado al Consejo. Pero lo había servido. Creía en el orden, en las reglas, en la frágil ilusión de la paz. Cuando los terranos se marcharon, había apoyado la narrativa. «Volverán», había dicho. «Siempre lo hacen. Nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ellos». Pero esa mentira no duró mucho. No después de los disturbios. No después de la hambruna. No después de que su mundo natal, Talris, descendiera a una guerra civil porque nadie podía arreglar los escudos orbitales que los humanos una vez mantuvieron. Ahora las ciudades flotaban en ruinas. Tormentas de radiación se tragaban la mitad del planeta cada tercer ciclo, y su esposa, una científica que una vez trabajó codo con biólogos terranos, había muerto en su laboratorio cuando la gravedad artificial falló. Nadie vino a ayudar porque no quedaba nadie a quien enviar. Rylan había visto la galaxia deshacerse. Y ahora estaba haciendo algo que ningún oficial del Consejo había hecho voluntariamente. Iba al espacio del dominio. No con armas, no con demandas, sino con una súplica. La tripulación era pequeña, solo 6 almas, seleccionadas a mano de lo que quedaba de las ramas funcionales del ejército del Consejo. No eran idealistas ni fanáticos. No eran diplomáticos. Eran supervivientes. Una expiloto de carga llamada Isa con un ojo cibernético y sin familia. Un ingeniero llamado Bran, que solía reparar naves terranas y todavía cargaba con la culpa de haber guardado silencio mientras eran expulsados. 2 exmarines, veteranos de los conflictos fronterizos, endurecidos, callados. Uno tenía un brazo derretido por una bomba de plasma Verexi.
El otro tenía una larga cicatriz en la mandíbula que le hizo un terrano durante una pelea a puñetazos, cuando todavía luchaban codo con codo. Y por último, había un traductor llamado Hurón, un simpatizante terrano. Joven, demasiado blando para la guerra, pero más listo de lo que nadie le atribuía. Su nave se llamaba la Luz de Ascua, un buque diplomático destripado que una vez había transportado a delegados del Consejo entre sectores. Ahora se arrastraba hacia Fuerte Meridiano, llevando nada más que verdad, vergüenza y esperanza. Cruzar al espacio del dominio fue como entrar en otra realidad. Sin patrullas, sin advertencias, sin puestos de control fronterizos. Solo ese mismo silencio opresivo, ese mismo peso, como si el propio aire estuviera observando. La tripulación no dijo nada mientras pasaban al velo, el horizonte de sucesos artificial que marcaba donde el dominio había trazado su línea invisible en la galaxia. En el momento en que lo cruzaron, todas las señales externas se cortaron. Los sistemas de navegación se descontrolaron. La propia luz parecía curvarse. Fue Hurón quien susurró primero. «Nos están dejando entrar». Rylan lo miró. «¿Estás seguro?» «Sí», dijo. «Si no nos quisieran aquí, ya habríamos desaparecido». Los demás no discutieron. Sabían de lo que eran capaces los humanos. Todos lo sabían ahora. 3 horas después, la Luz de Ascua fue abordada. No con armas desenfundadas, no con gritos, solo un silencioso silbido de atmósfera cuando la esclusa de aire se abrió y 6 soldados terranos subieron a bordo. Todos vestían armaduras negras mate. Sin símbolos, sin banderas, solo ese mismo brillo rojo bajo el chasis que los marcaba como élite del dominio. Una de ellos se quitó el casco. Era una mujer, de unos 40 años, humana, de piel pálida, con cicatrices en la frente. Su voz era tranquila, controlada. «Habéis cruzado a espacio protegido», dijo. Rylan se adelantó, con las manos en alto. «No estamos aquí por un conflicto. Estamos aquí para hablar». «¿Quién os dio permiso?», preguntó ella. «Nadie», dijo él. «Pero vinimos de todos modos». «Entonces, ¿por qué seguís vivos?», preguntó ella, con tono frío. Rylan vaciló. «Porque sabéis que no estamos aquí para amenazaros. Estamos aquí porque finalmente entendemos lo que hicimos y necesitamos decirlo en voz alta». La mujer lo examinó durante un largo momento. Luego asintió. «Despojaos de vuestras armas. Entregad vuestros datos. Seréis escoltados». «¿A dónde?», preguntó Isa. La soldado se dio la vuelta, ya caminando. «A los que recuerdan porque nunca valió la pena salvaros». Fuerte Meridiano no era una ciudad. Era un testamento. Enormes estructuras imponentes construidas sobre los restos de antiguas flotas terranas. Museos hechos de cascos oxidados. Templos revestidos con los nombres de los muertos humanos grabados en piedra. Y en el centro, un anfiteatro circular llamado el Salón de la Consecuencia. Allí los llevaron. Allí esperaba el arquitecto. Parecía más viejo que en las historias, más canoso, pero más agudo. Se sentó en silencio mientras los 6 entraban en la sala. Sin guardias, sin intimidación, solo gravedad, real y metafórica. «Habéis recorrido un largo camino», dijo el arquitecto, con voz suave, pero con un filo que cortaba más profundo que el acero. «¿Por qué?». Rylan se adelantó. «Sin teatralidades, sin títulos. Vinimos a decir lo único que nadie tuvo el coraje de decir». El arquitecto no dijo nada, así que Rylan lo dijo. «Lo sentimos». Las palabras resonaron. Sin aplausos, sin perdón, solo silencio. Entonces el arquitecto se levantó y caminó hacia él. «¿Lo sentís?», dijo. «¿Por qué?». «Por usaros», dijo Rylan. «Por burlarnos de vosotros mientras os necesitábamos. Por fingir que éramos mejores cuando siempre fuimos más débiles». El arquitecto se detuvo a unos metros de distancia. «¿Y qué queréis a cambio?», preguntó. Rylan negó con la cabeza. «Nada. Vinimos a hablar, eso es todo». «¿No permiso?», preguntó el arquitecto. «No ayuda, no rescate». «No», dijo Rylan, con la voz en carne viva.
Porque sabemos que no lo merecemos. El arquitecto lo estudió durante un largo tiempo. Luego, finalmente, dijo, no sois los primeros en disculparse, pero sois los primeros en sentirlo de verdad. Se les permitió pasar la noche, no como invitados, no como prisioneros, solo como observadores. Esa noche, Rylan caminó solo por uno de los salones de la memoria, un enorme corredor lleno de hologramas de ingenieros terranos que murieron reparando tecnología del Consejo. Cada nombre iba acompañado del planeta donde murieron y el sistema que nunca los registró. Se detuvo en uno. Devon K. Tras. Murió estabilizando manualmente el núcleo de fusión en la estación Pilac. Respuesta del Consejo. Baja humana desconocida. Planeta salvado. Registro eliminado. Rylan cayó de rodillas. Se quedó allí durante una hora y lloró. No por Tras, sino por la verdad. Porque la verdad era que el Consejo nunca temió a los humanos por su agresión. Les temían por su capacidad de preocuparse. Incluso cuando eran odiados. Temían ese tipo de fuerza. Y ahora, con esa fuerza vuelta hacia adentro, construyendo, evolucionando, recordando, la galaxia no tenía nada sobre lo que sostenerse. Antes de que se fueran, el arquitecto les dio algo inesperado. Un chip. Datos encriptados en antiguo código terrano. ¿Qué es esto?, preguntó Rylan. Una advertencia, dijo el arquitecto. No para vosotros, para el resto. Difundidlo. Hacédselo saber. Rylan frunció el ceño. ¿Una amenaza? No, dijo el arquitecto. Una cuenta atrás. La luz de Asqua dejó el espacio del dominio bajo escolta silenciosa. Nadie disparó. Nadie persiguió. Pero el mensaje había sido entregado. No la disculpa, la respuesta. Y mientras Rylan miraba el chip en su mano, supo que esto no era perdón. Este era el último aliento de la misericordia. Y cuando terminara, las estrellas pertenecerían a los que recordaban, y el resto sería olvidado. El chip no estaba pensado para ser descifrado fácilmente. Incluso la escolta del dominio que lo entregó no dijo una palabra. Simplemente lo dejó en la mano de Rylan torneantes de abordar su nave y desvanecerse en la negrura. De vuelta a bordo de la luz de Asqua, no intentaron saltar al hiperespacio de inmediato. Todos lo sintieron. Esa pesada presión en el aire, como si lo que estuviera en ese chip no fuera un mensaje o siquiera una advertencia. Era un veredicto. Bran, el ingeniero, lo conectó a un núcleo aislado. Sin red, sin transmisiones en vivo, sin enlaces de difusión. Solo una consola muerta protegida por capas de blindaje, rodeada de personas que sabían que un movimiento en falso podría significar la obliteración instantánea. El chip parpadeó una vez, luego se abrió. No había clave de encriptación porque los humanos no habían construido esto para el secretismo. Lo construyeron para ser entendido. Esta es la última transmisión de la red de comando central del dominio. No estáis siendo cazados. No estáis siendo amenazados. Estáis siendo sopesados. El velo se expande en función del comportamiento, no de la ubicación. Las civilizaciones que repiten la historia serán puestas en cuarentena. Aquellas que explotan a los dispuestos, silencian a los dolientes y entierran a los muertos sin nombre, serán borradas. Esto no es una guerra. Es un filtro. Vuestras culturas se adaptarán o desaparecerán. Eso fue todo. Sin orador, sin demandas, solo la tranquila certeza de una especie que ya no pedía permiso. Un filtro. Fue Iron quien habló primero, con la voz apenas un susurro. No están tomando represalias. Están limpiando. Están purgando la podredumbre, murmuró Bran. No con fuego, con ausencia. No, dijo Rylan. No ausencia, selección. En un ciclo estándar, la luz de Asqua regresó al espacio conocido. Pero el mundo al que regresaron no era el mismo. La mitad de los antiguos planetas capitales del Consejo estaban ahora bajo cuarentena del dominio. Sistemas enteros desconectados de las rutas de salto, aislados en jaulas gravitacionales creadas por estabilizadores de agujeros negros, tecnología que ninguna especie alienígena entendía y mucho menos poseía. Nadie entraba. Nada salía.
Algunos creían que los habitantes habían sido perdonados. Otros creían que los habitantes ya no estaban allí para discutirlo. Peor aún, el velo estaba creciendo, no como una ola, sino como una jaula que se expandía lentamente hacia afuera, un sistema a la vez, priorizando aquellos con el mayor historial de explotación terrana. Algunas especies entraron en pánico. Algunas intentaron huir. Pero no quedaba a dónde ir. Porque el dominio había cerrado todas las zonas seguras, todas las rutas, todas las lagunas. Esto no era un genocidio. Era una poda, cortando las ramas demasiado retorcidas para dar fruto. El mensaje del chip se extendió. Ryland se aseguró de ello. Lo entregó él mismo al mayor centro interespecies restante en Aos Delta, una luna neutral ahora abarrotada de refugiados, científicos exiliados y supervivientes políticos de 100 gobiernos caídos. No lo creyeron al principio, hasta que el velo consumió el sector Poulter. 7 planetas oscurecidos en el lapso de una sola noche. Entonces empezaron a escuchar. Formaron una coalición, el Acuerdo de las Cenizas, una última alianza desesperada de especies que intentaban expiar, reconstruir, sobrevivir. Y en el centro, Ryland Thorne fue nombrado comandante. No porque fuera perfecto, no porque se confiara en él, sino porque había visto el dominio de cerca y había salido vivo. ¿Qué hizo el acuerdo? Empezaron a recordar. Se levantaron muros públicos con los nombres de cada terrano muerto durante la era de expansión del Consejo. Se erigieron monumentos en mundos que una vez se negaron a permitir que se enterraran cuerpos terranos. Desclasificaron archivos de guerra, se disculparon, dieron nombres, llevaron a juicio a políticos alienígenas por ayudar en el borrado de la historia terrana. Algunos lo llamaron demasiado poco, demasiado tarde. Pero por primera vez en siglos, las especies se estaban haciendo cargo de su pasado. Y ese fue el primer criterio que el dominio observó. Porque la humanidad no buscaba mundos perfectos. Buscaba a aquellos que pudieran admitir que se habían equivocado y aprender. Llegó una transmisión sorpresa desde el espacio del dominio. Esta era diferente. Venía con coordenadas. Sin mensaje, sin voz, solo datos de ubicación y una frase. Si todavía creéis en la memoria, venid. Ryland no dudó. Tomó la luz de Asqua y una pequeña tripulación, Bran, Hurón, Isa y los otros que habían comenzado este viaje, y saltó a las coordenadas. Llegaron a un sistema vacío. Sin planetas, sin estrellas, solo una estructura, una única estación flotante, pequeña, silenciosa, construida con antiguas aleaciones terranas. Atracaron, sin armas, sin resistencia. Dentro había una sola habitación. En el medio, un dispositivo, un proyector. Hurón lo activó, y la habitación cobró vida con una pantalla holográfica, un mapa de la galaxia. Las secciones brillaban en rojo. Eran zonas del velo, sistemas en cuarentena. Otras parpadeaban, mundos bajo vigilancia del dominio, pero aún no restringidos. Y en el centro, un sector dorado parpadeante. Hurón se inclinó. Es el sistema Sol. La Tierra. Aún intacta, aún protegida, aún sagrada. Entonces apareció otro mensaje. Solo texto. Esta no es nuestra galaxia para gobernar, pero ya no es vuestra para arruinar. Construid con sabiduría o desvaneceos en silencio. Ryland llevó ese mensaje de vuelta al acuerdo. Se extendió como el fuego por las estrellas. Especies enteras comenzaron a auditar su propia historia. Se construyeron memoriales donde antes se arrojaban cuerpos. Se formaron comisiones de la verdad, no para aparentar, sino para la rendición de cuentas. Y el dominio, no hicieron nada. No felicitaron. No ayudaron. Solo observaron, porque ahora la humanidad no necesitaba hablar. Habían hablado con el silencio. Y el silencio había hecho lo que la diplomacia nunca pudo. Pasaron las décadas. El velo dejó de expandirse. Sus bordes se estabilizaron. De algunas especies nunca más se supo. Otras, las que reconstruyeron honestamente, permanecieron bajo observación del dominio, pero se les permitió comerciar, comunicarse y crecer. El Acuerdo de las Cenizas se convirtió en el cuerpo político dominante en el espacio abierto. Pero no tenía capital,
ni ejército, solo un único mantra: nunca olvides lo que nos costó. En sus salones colgaba una única bandera terrana, tela negra, huella de bota roja, estrellas blancas, y debajo las palabras grabadas en latín terrano: resurgo exignere. Me alzo de las cenizas. Ryland Thorne nunca volvió al mando activo. Se retiró a una pequeña colonia lunar, ayudando a reconstruir sistemas de riego para refugiados que una vez escupieron a los humanos y ahora lloraban en sus memoriales. Guardó el chip original del arquitecto en un cajón cerrado con llave. Nunca lo volvió a usar porque no lo necesitaba. Lo que había que decir ya había resonado por las estrellas. Al final, la humanidad no conquistó la galaxia. No la quemaron. No la borraron. Simplemente se marcharon. Y cuando la galaxia suplicó perdón, los humanos no respondieron con ira. Respondieron con juicio, y luego dejaron que el resto eligiera: recordar o ser olvidado.